Tal como se lo anticipábamos en la apertura de Telefe Noticias, en este día soleado aprovechamos para darnos una vuelta por la provincia y nos vamos a La Falda, nos vamos más precisamente al Hotel Edén, donde está Maggie Porta, porque hay mucha historia sobre este emblema de las Sierras de Córdoba, muy elegido por turistas argentinos, también por turistas extranjeros a lo largo de la historia y principalmente ahora por los misterios que esconde entre sus paredes, entre sus habitaciones. Maggie, te estamos escuchando. ¿No? A ver, tenemos una dificultad. Darío, muy buenas tardes, nuevamente los saludamos. Ahora, claro, ahora desde el primer piso del hotel, aquí podrán ver a mis espaldas el maravilloso paisaje de ingreso aquí al hotel que le dio inicio a esta ciudad, a La Falda, a partir de este hotel que se inaugura en 1898 y cierra sus puertas en 1965. Tuvo su periodo más fuerte, emblemático, en el cual la oligarquía argentina y de la zona, ¿no?, de América Latina y sobre todo también de Alemania, fue entre la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos con Ariel Manzani, quien es guía del hotel y nos va a contar mucho más de lo que yo les puedo decir y finalmente en algún momento de esta nota nos va a develar si hay fantasmas o no aquí en el Hotel Edén. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo a la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿en dónde estamos y cómo arranca esta historia de este hotel maravilloso? Como bien decías vos recién, estamos en el Hotel Edén acá en La Falda, 80 kilómetros de Córdoba capital, donde tiene una historia no solamente local, sino provincial, nacional y mundial, debido a las personas que han visitado el hotel, ¿no? Llámese Albert Einstein, el Príncipe Samboja, el Duque de Gales, Rubén Darío, el Che Guevara en su niñez, como familias de la oligarquía argentina que hacías mención también, Anchorena, Bianchi, Monte de Oca, Peralta Ramos, los Bunge, los Blaquier, los Torkins, y presidentes de Argentina, Roca, Pellegrini, Figueroa Alcorta, Ortiz, Alvear, y el mismo Perón, sin ser presidente, ya cuando vino Perón vino como el vice de Farrer, se preparaba para, como quien dice también, ¿no? Y estamos en el nivel donde eran las habitaciones destinadas al pasajero puntualmente, ¿no? Aquí podemos ver una habitación. Estamos, ¿quiénes dormían o quiénes paraban aquí en esta habitación? En estas habitaciones paraba toda esta gente de la oligarquía que yo te hacía mención, pero puntualmente estamos yendo a la suite presidencial, ¿sí? La más cara o la menos peor, como les guste más a ustedes, ¿sí? Que era el vestidor o el toilet, la sala de estar donde estamos en este momento y la habitación con baño privado, ¿sí? Que han pasado todas estas personas que yo fui nombrando hace un ratito en esto que te venía comentando hace un ratito también, ¿no? Acá encontré algún mobiliario original, otro que se han traído de casas de antigüedades para ir ambientando un poquito, ¿sí? Estas camas que ustedes pueden ver, típico de la época. Sí. Hay que recordar que el hotel era un hotel de campo, un hotel estancia, estas camas de caño, tipo hospital. Después hay otro tipo de mobiliario, como un Luis XV, un francés y demás, pero esto es lo más original que había en cuanto al mobiliario, ¿sí? Aquí también se ha tratado la historia, ha tocado el tema del nazismo, ¿no? De la llegada del desembarco del nazismo aquí en la Argentina. Sí, exactamente. Los dueños, los terceros dueños alemanes, que eran dos hermanos, llamados Walter y Bruno Einhorn, tuvieron relación con el nazismo. De hecho, conocieron personalmente a Hitler en el 1921, en Múnich, en la cervecería, en el primer meeting. Ahí lo conocen a Rudolf Hess, Joseph Goebbels, Martin Bormann. Y desde ahí, 1921, lo empiezan a bancar a Hitler económicamente también. Vos imagínate, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania prácticamente devastada, con su marco devaluado, recibir el peso argentino en ese momento era oro en polvo para que Hitler comenzara su campaña política en el viejo continente. Y desde acá del Hotel Edén lo empiezan a bancar, hablando mal y pronto, desde 1921 para que el 12 años después llegara a la Cancillería. Se habló en algún momento de que Hitler estuvo escondido aquí, en este edificio, en algún momento. Sí, se habla de todo este mito o leyendas que se habla del Hotel Edén, pero a donde está más certificado, documentado que estuvo en la casa de los Einhorn, que está del hotel 400 metros hacia las sierras, ¿no? Donde tenemos la versión de una señora que se llamaba Catalina Gamero, ella ya dejó de existir físicamente, es la única persona que desea haber visto y atendido a Hitler en la casa de los Einhorn. Estamos hablando del 1945, 1946, cuando teóricamente para esa fecha Hitler estaba muerto también, ¿no? Claro.
según dijeron los rusos. Nunca se exhibió el cadáver. Se dijo que era Hitler por el maxilar, el cráneo, entre otras partes del cuerpo. Por eso se habla de que se escondió aquí, digamos. Sí, fue un refugio que, bueno, no se supone que no se murió ni se suicidó en el búnker con Eva Braun, como todos sabemos, sino que él escapa desde el viejo continente hacia Latinoamérica, encontrando un refugio en nuestra República Argentina. Y de las provincias que se habla siempre es de Córdoba, se habla de Mendoza, se habla mucho de Bariloche, de la Patagonia Argentina, con el famoso desembarco de los submarinos con Hitler a la cabeza, se habla del Chaco, Misiones, pasando a Brasil, y algunos historiadores suponiendo que termina en Colombia, pero nada en concreto tampoco, ¿sí? Acá tenés una vista de la suite presidencial de uno de los cerros que formaron parte de las 900 hectáreas de predio del hotel, que es el Cerro La Banderita, ¿no? Es el cerro más alto de la falda, ¿sí? Que se incendió hace poco tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente lo incendiaron, la mayoría son intencionales, ¿sí? No son por cuestiones del tiempo y demás, sino que alguien lamentablemente lo quemó también, ¿sí? Este cerro es el más alto y era un paseo del hotel. Se llama La Banderita porque salían dos grupos distintos de acá adentro y el que llegaba primero a la cima tenía que enclavar una bandera. De ahí viene el nombre del cerro. Y a 300 metros de ese cerro están las vertientes, por sistema de decantación, es decir, piletas de grandes dimensiones, ubicada una debajo de la otra, el agua corría, se filtraba, se purificaba y llegaba para el consumo del hotel. O sea, consumían agua de vertiente más pura, imposible también, ¿no? Recién hablábamos de que este era un hotel quinta, que tiene también un estilo muy parecido a lo que es un hospital de la época. Era una época en la que la tuberculosis era la estrella, por decirlo de alguna manera, poco feliz si se quiere, en el tema de las enfermedades, ¿no? De la época. Aquí venía mucha gente a tratarse por el clima. ¿Qué era lo que sucedía aquí en el Hotel Edén y por qué uno lo relaciona con la tuberculosis? Lo relaciona porque uno cuando viene por la Ruta Nacional 38 hacia el lado del Valle de Punilla, en Villa Busto, Cosquín, Santa María de Punilla, están esos dos hospitales, uno es el Domingo Funes, un hospital regional hoy por hoy, y el Santa María de Punilla, que era el hospital para tuberculosis en su momento. Que en la actualidad el Santa María de Punilla, en la mínima parte de hoy, funciona como neuropsiquiátrico en la actualidad, ¿no? Entre otras cosas. Hay más demanda por ese lado, ¿no? Somos más locos que tuberculosos, lamentablemente, ¿no? Con la pelicinera apareció se erradicó la tuberculosis, pero con esto hay que trabajar un poquito más todavía. Es otro trabajo. Es otro tipo de trabajo. Se relaciona por esto, como el clima que había en esa época era mucho más seco, muchos venían no a curarse, pero sí a mejorarse por las condiciones del clima que había. Después con la construcción de los diques y demás, bueno, esos climas o esos microclimas los fuimos perdiendo lamentablemente, ¿no? Pero sí, por eso se relaciona que muchas de estas familias frecuentaban, que los médicos te mandaban a esta zona para que te recuperaras en su momento también, más allá del hospital del Santa María de Punilla. Esto apuntaba a una clase social, te vuelvo a repetir, muy determinada. Anchorena, Bianchi, Monte de Oca, Peralta Ramos venían con una gripe, no tenían tuberculosis, era otra historia. Incluso vas a ver un póster publicitario que dice: el hotel está abierto todo el año y se rechaza terminantemente todo pasajero con enfermedades contagiosas, siempre y cuando no fueras un Anchorena, un Bianchi, un Blanc, un Black. Con cualquier cosa. Cuando ponías la plata acá arriba te curaban de palabra y pasabas al hotel, todo tiene un precio también, ¿sí? Así que de esta forma está relacionado con el tema de la tuberculosis. Bien. Muchísimas gracias, Ariel. Hasta aquí llegó la primera salida, la primera visita aquí al Hotel Edén. Después les prometo que va a haber una próxima con otras bellezas también que ofrece esta ciudad, La Falda. Vamos a hacer un recorrido cortito por las... Ahí está. Bueno, en un ratito vamos a estar con una nueva salida de móvil en directo desde La Falda, porque claro, también queremos conocer los misterios de este emblema de las sierras de Córdoba, de Punilla más precisamente.